El Instituto Mexicano de la Radio presenta Fantasías en Carrusel. Un programa literario con René Avilés Favila. Orlando. Tal vez Orlando tenía la culpa, pero al fin y al cabo, ¿podemos censurar a Orlando? Era la época elizabetiana. Su moral no era la nuestra, ni sus poetas, ni su clima, ni tan siquiera los vegetales. Todo era diferente. El tiempo mismo, el calor y el frío de verano e invierno, era, podemos creerlo, de otro temple en conjunto. El día de amoroso resplandor estaba tan claramente separado de la noche como la tierra del mar. Los ocasos eran más rojos y más intensos, los amaneceres más blancos y males. La violencia era todo. La flor brotaba y se marchitaba, el sol salía y se ocultaba, el amante amaba y se iba. Y lo que los poetas decían rimando, los jóvenes lo ponían en práctica. Las muchachas eran rosas y su sazón era breve como la de las flores. El gusto de Orlando era amplio. Lo mismo gustaba de las damas de la corte que de las doncellas del servicio. Lo cierto es que siempre se había sentido atraído por las bajas compañías, especialmente por aquellas gentes letradas que con frecuencia prefieren mantenerse abajo, como si tuviera con ellas afinidad de sangre. En esta época de su vida, cuando su cabeza bullía de rimas y nunca se iba a dormir sin haber desarrollado un concepto, las mejillas de la hija del posadero se le antojaban más tiernas y el ingenio de la sobrina del guardabosques le parecía más agudo que los de las damas de la corte. He aquí que comenzó a frecuentar una taberna en donde escuchaba historias de los mares de las Antillas. Le gustaba oír berrear canciones de los Azores, mientras los loros que trajeran de aquellos lugares picoteaban los aretes de los marineros. Las mujeres eran apenas menos descaradas en su modo de hablar y de modales menos libres que los loros. Se sentaban en sus rodillas, le echaban los brazos al cuello y sospechando que algo fuera de lo común se ocultaba bajo aquella gruesa capa, se mostraban tan deseosas como Orlando de llegar al momento de la verdad. Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos. Estamos en Fantasías en Carrusel. Como siempre, estamos en la compañía de René Avilés Favila. Después de habernos adentrado en la obra literaria de una buena parte de los grandes escritores rusos, iniciaremos un ciclo de mujeres escritoras que dará comienzo con la espléndida e influyente Virginia Woolf. Con un trabajo literario que con astucia, sensibilidad e inteligencia se desplaza con particular ligereza por los mecanismos que mueven al mundo femenino y confrontan con la realidad. En la Woolf se perciben los aromas de la intimidad y del pensamiento, de la carne expuesta a los efímeros paladeos del goce y del alma corrompida por el inicuo pantano en el que a los hombres les gusta chapotear. Woolf transita los vastos horizontes de la cultura, de los clásicos a la modernidad, y al mismo tiempo es capaz de abrevar en los cántaros de la vida cotidiana, de los castillos y las chozas, de la metrópolis a la provincia. Sus materiales de trabajo son los conflictos humanos frente a las reglas que los hombres han concebido para normar sus vidas. Hay en Virginia Woolf un indiscreto propósito reivindicador y subversivo que se contagia conforme se avanza en las lecturas de sus textos. Buenas noches, René, ¿cómo estás? Muy bien, Rosa Marta. ¿Cómo se forma la personalidad intelectual de Virginia Woolf, René, en una época en donde no era muy bien visto que una mujer tuviera inclinaciones por el conocimiento y la escritura? Pues yo creo que muy fácilmente, es decir, Virginia Woolf nace
en una casa de ambiente literario, de ambiente de alta cultura. Su padre es un famoso crítico literario y ella rápidamente forma parte de un grupo intelectual, artístico, literario, el grupo Bloomsbury. Se casa en 1912 con Leonard Woolf y con él funda una pequeña editorial, Hogarth Press, para editar novelas vanguardistas, novelas que no encontraban fácilmente editor, como suele suceder. Y en esta pequeña editorial que Virginia fundó con su esposo, publicaron libros de T.S. Eliot, de Catherine Mansfield, de Robert Graves, de Ivan Bunin, de Sigmund Freud. En fin, ella misma comienza su vida literaria publicando en esta pequeña editorial, de tal manera que pues ella nace, crece, se desarrolla, respira, come cultura. Es una mujer indudablemente de un gran talento y de una gran cultura. De muchas maneras ella va a renovar la novela. Ella misma teoriza sobre la novela. No le gusta la forma clásica de la novela, según escribe en un ensayo, y dice que pues hay obras maestras como las que escribió Dickens, Flaubert o Balzac, pero que no son la forma más adecuada para expresar las posibilidades infinitas del mundo contemporáneo. Ella se refiere a que los novelistas clásicos, como los llama ella, gastan esfuerzos, paciencia, consumen horas y horas en explicar cuidadosamente un personaje, en hacerlos felices o desdichados, y finalmente eliminan toda esta parte interna, toda la riqueza interna que tienen los personajes. Esto evidentemente es una característica de la literatura del siglo XX. Yo creo que por eso pues han sido severos con la Virginia Woolf, han sido incluso capaces de decir que no es una gran novelista, y así mientras, por ejemplo, Borges señalaba que Orlando era una novela extraordinaria, una de las más intensas, una novela singular. Hay autores, críticos ingleses, notables también, que dicen que Orlando, por ejemplo, sería imposible de definir como una novela. En todo caso, es un experimento interesante que resiste a cualquier tipo conocido. De este modo, a la edad de 30 años o poco menos, el joven Orlando no solo había pasado por todas las experiencias que puede ofrecer una vida, sino que había comprendido además la inutilidad de todas ellas. Amor y ambiciones, mujeres y poetas, todo era igualmente vano. La literatura era una farsa. Había estado tanto tiempo encerrado, escribiendo y leyendo, que había olvidado los encantos de la naturaleza, que en junio pueden ser grandes. Cuando alcanzó aquella altura desde la cual, en los días claros, podía divisarse media Inglaterra y una porción de Gales y de Escocia, se dejó caer debajo de su roble favorito, y supo que no tendría necesidad de hablar con ningún otro hombre o mujer en su vida. Que si sus perros no desarrollaban la facultad del habla, que si no volvía a encontrar a un poeta o a una princesa, podría pasar los años que le quedaban tolerablemente feliz. Quizá eran tiempos de cambios, mismos que llegarían pronto hasta la vida de Orlando. El son de las trompetas se extinguió gradualmente y Orlando permanecía de pie y desnudo. Desde el origen de los tiempos, ningún ser humano había parecido tan arrebatador. Sus formas combinaban la fuerza del hombre y la delicadeza de las mujeres. Mientras permanecía allí, de pie, las trompetas de plata prolongaban su sonido, como si fueran reacias a abandonar la adorable visita que su llamada había propiciado. Y la castidad, la pureza y la modestia, inspiradas sin duda por la curiosidad,
fisgaron la habitación a través de la puerta y lanzaron hacia la forma desnuda un lienzo, algo así como una toalla, que por desgracia no alcanzó su objetivo. Orlando se miró de pies a cabeza en un espejo, sin manifestar señal alguna de desconcierto, y se fue, es de presumir, al baño. Orlando era una mujer. El cambio parecía haberse efectuado indoloro y completamente, y de tal modo que ni al propio Orlando le causó sorpresa. Muchas personas, teniendo en cuenta todo esto, y que un cambio en el cuerpo va contra natura, se tomaron grandes molestias para demostrar, primero, que Orlando había sido siempre una mujer. Segundo, que en aquellos momentos Orlando era un hombre. Dejemos a los biólogos y a los psicólogos decidir. Para nosotros es suficiente con hacer constar este simple hecho. Orlando fue un hombre hasta los 30 años de edad, en que se convirtió en mujer y así se ha mantenido desde entonces. ¿Cuál era la idea de la Gould frente al papel de la mujer en la sociedad, René? ¿Era ella, como suele decirse, un antecedente de las reivindicaciones feministas? Para esa época, ya las mujeres en Inglaterra, en Europa occidental, en los países más avanzados, ya empieza a demandar sus derechos, ya empieza a participar en política, ya empieza a participar en una gran cantidad de actividades, ya se resiste a ser la mujer que está en el hogar atendiendo hijos y necesidades del marido. Bueno, pues el caso es que ella nunca tuvo ese tipo de vida, es decir, su situación acomodada, su situación de cierta bonomía material, pues le da la posibilidad de dedicarse a otras cosas. Nosotros a estas alturas podemos imaginarnos a Virginia Woolf de cualquier manera, menos cambiando pañales, menos haciendo la sopa para el cretino del marido. Es decir, en realidad ella es una mujer a la que solo podemos imaginar leyendo, hablando. Era una mujer muy buena conversadora. Era una mujer de una gran cultura, de una cultura de excepción por las características que hace un momento precisaba, y no hay duda de que entonces, bueno, pues estaba hecha justamente para las artes y justamente para hacer la antítesis de la mujer que en ese momento, en esa época, predominaba. Hay que ver que ya para fines de la Primera Guerra Mundial, la Woolf era una mujer no solo casada, sino ya con alguna celebridad. Además tuvo este tipo de celebridad rara, que viene de los salones, de los círculos literarios, que viene de su cultura, de su buena conversación, en fin, del grupo literario al que pertenece, y que le da prestigio aún antes de publicar su primer libro. Esto es muy curioso porque no hay casos de esta naturaleza, no son muy frecuentes, y en Inglaterra se dice que, por regla general, los grandes libros, los que siguen siendo leídos con el paso del tiempo, son libros que han tenido desde el principio un éxito relativo. Esto yo creo que ocurre en todas las literaturas. Sin embargo, bueno, los gustos literarios son caprichosos, hay vaivenes, siempre hay cambios, y de pronto escritores que pasaron desapercibidos se convierten en escritores de excepción, y al revés, escritores notables de excepción que fueron muy famosos en su momento, hoy están perfectamente olvidados. Creo que en ese sentido hemos dado a lo largo de estos programas muchos ejemplos cuando hemos hablado de los escritores, de los grandes novelistas que han ganado el Premio Nobel de Literatura. Con algunas de las guineas que le sobraron de la venta de la 10ª perla de su sarta, Orlando se compró un vestuario completo como el que van las mujeres. Y vestida como una joven inglesa de alcurnia, iba ahora sentada en la cubierta del Unumuret Lady. Es un tanto extraño, pero cierto, que hasta aquel momento apenas hubiera prestado atención a su sexo. En cualquier caso, hasta que notó sobre sus piernas los pliegues de la falda, y el capitán le ofreció, con la mayor cortesía, instalar en cubierta un toldo para ella,
No se dio cuenta con sobresalto de los riesgos y de los privilegios de su posición. No se debía todo, hay que decirlo, pura y simplemente al cuidado de su castidad y a cómo podría defenderla. En circunstancias normales, una encantadora dama joven, sola, no hubiera pensado en otra cosa. Todo el edificio del comportamiento femenino está basado en esta piedra angular. La castidad es su tesoro clave, y se vuelven locas por protegerla y mueren si se les roba. Pero cuando uno ha sido hombre durante tanto tiempo y ha estrechado entre sus brazos a una reina y además a una o dos damas de menor alcurnia, cuando uno ha estado casado y muchas cosas más, quizás uno no se sobresalta tanto ante semejantes cosas. Recordemos que Orlando era como una niña que acaba de entrar en posesión de un regalo o de un cajón lleno de juguetes. Sus razonamientos no correspondían a los de una mujer madura que tiene en su haber la experiencia de toda una vida. Dios, tendré que empezar a respetar la opinión de otro sexo por muy monstruosa que me parezca. Si llevo faldas, si no puedo nadar, si he de ser salvada por un marinero, Dios mío. Ahora tendré que purgar en mí misma esas exigencias, porque las mujeres, a juzgar por mi corta experiencia en este sexo, no son obedientes, castas, elegantes, ni van exquisitamente vestidas por naturaleza. Solo pueden alcanzar esas gracias sin las que es imposible gozar ninguno de los placeres de la vida por medio de la más tediosa disciplina. El peinado se lleva 1 hora de mi mañana, mirarse al espejo 1 hora, encorsetarse y ceñirse, lavarse y empolvarse, cambiar seda por encaje y el encaje por brocado, ser casta año tras año. Si el espectáculo de mi tobillo significa la muerte para un individuo honrado que, no lo dudo, tiene mujer y familia que mantener, debo, por pura humanidad, mantenerlo tapado. Ya nunca podré cortar la cabeza de un hombre, o decirle en la cara que miente, o desenvainar mi espada y cruzarle parte por parte, o dirigir un ejército, o lucir en el pecho 72 medallas diferentes. Todo cuanto podré hacer será servir el té y preguntar a los caballeros cómo lo prefieren, con azúcar, con leche. Ignorantes y pobres como somos comparadas con el otro sexo, armados ellos con todas las armas que poseen, mientras que a nosotras nos prohíben incluso conocer el alfabeto. ¿Cuál era el estilo literario de Virginia Woolf, René? ¿Por qué se le considera una de las escritoras de lengua inglesa más influyentes? Pues no hay duda de que era una escritora de excepción. Yo pienso que es correcto, es justo ponerla al lado de Joyce. Es decir, son dos autores que van a innovar las letras. Pero a pesar de que sus críticos dicen que ella nunca añadió nada al campo de la novela, y bueno, también es una acusación que con frecuencia le hicieron a Joyce, es decir, que era todo menos una novela, que eran experimentos formales, que eran juegos, pero que de ninguna manera era novela, porque para muchos críticos y novelistas la novela queda exhausta a partir de este siglo. Es decir, se puede decir que ya después de la Primera Guerra Mundial la gran novela ha desaparecido. Lo que ha desaparecido es la novela realista, esto que Virginia Woolf le llamaban la novela clásica. Han desaparecido estos grandes monumentos del realismo, pero no significa que la novela haya desaparecido. La novela simplemente cambia, experimenta, busca nuevas formas, nuevos temas, nuevos tratamientos, pero allí sigue. La novela no puede ser algo estable tampoco, como no lo es el cuento, como no es la poesía. Sin embargo, se dice que la obra de esta inteligentísima mujer
ha sido comparada a películas rápidas y pintorescas que de vez en cuando tienen momentos muy impresionantes y que al lector no puede caberle duda de su notable capacidad intelectual. Sí, yo creo que es importante señalar que sus méritos son el poder en un momento dado penetrar con una gran profundidad en el interior de cada uno de sus personajes. Finalmente ella se ha impuesto y a pesar del paso del tiempo, pues la seguimos leyendo con mucho placer y con una gran admiración porque en efecto es una mujer de una sensibilidad y de un talento literarios poco comunes. Si comparamos el retrato de Orlando como hombre con el de Orlando en cuanto a mujer, veremos que si bien indudablemente son la misma persona, hay determinados cambios. El hombre tiene la mano libre para empuñar la espada. Tienen que valerse de ambas manos para evitar que los razos se deslicen por su espalda. El hombre mira al mundo a la cara, como si hubiera sido hecho para su uso personal y conformado a su capricho. Las mujeres lo observan de reojo, con una total sutileza, incluso con desconfianza. Si ambos llevaran las mismas ropas, es posible que su mirada hubiese sido la misma. Este es el punto de vista de algunos filósofos y sabios. La diferencia entre los sexos es, por fortuna, mucho más profunda. Las ropas no son sino el símbolo de algo profundamente escondido en ellas. En todos los seres humanos tiene lugar una vacilación entre un sexo y el otro, y con frecuencia solo las ropas mantienen la apariencia masculina o femenina, mientras por debajo el sexo es exactamente el contrario del que se ve en la superficie. Y todo esto importa, porque en Orlando había una mezcla así, de hombre y de mujer, siendo ora esta, ora aquel quien se imponía. Orlando comenzó a frecuentar mucho a hombres de genio. No eran tan diferentes del resto de los mortales como podía suponerse. Orlando descubrió que a Addison, Pope, Swift, les encantaba el té. Les gustaban las glorietas, coleccionaban trocitos de cristales de colores, adoraban las grutas. Los honores no les desagradaban, los halagos les resultaban deliciosos. Un poco de chismorreo no les parecía mal, ni carecían de envidia. Al principio, Orlando se sentía molesta por fijarse en semejantes nimiedades y buscó un cuaderno donde anotar sus dichos memorables, pero las páginas seguían en blanco. René, tú has escrito una novela sobre el suicidio, Requiem por un suicida. ¿Por qué decide Virginia Woolf quitarse la vida en 1941? Efectivamente, en mi novela menciono el suicidio de esta prodigiosa escritora. Pues son como todos los suicidios, producto de una profunda depresión. Claro, en mi novela no se trata de presentar a un suicida previamente deprimido, al contrario, quiero romper con esta idea tan generalizada, sobre todo en el campo de la ciencia, en el campo de los médicos, de los psiquiatras. La Woolf se suicida a los 59 años de edad, realmente para un artista es de una gran juventud. Es decir, por regla general, las obras de madurez son las obras más importantes, son las obras definitivas, pero bueno, ella ya había hecho algunos de los libros más importantes y tengo la impresión de que hay una enorme insatisfacción artística, que algunos de sus críticos dicen que pues, no tenía sentido que estuviera insatisfecha artísticamente, que no había declinar, que nunca tuvo el talento que muchos le damos a esta escritora. Pero también el momento en que ella decide matarse es 1941, hay una guerra en puertas, de hecho ya empezó. Inglaterra va a ser uno de los blancos principales de la agresión nazi, de tal manera que hay este temor a la guerra,
hay una atmósfera enrarecida y bueno, pues también hay algo importante en ella, es decir, ella le tiene mucho temor a la locura, ella piensa que puede quedarse loca, incapacitada para escribir, para crear, y esto le preocupa. También los críticos que sí la aceptan como una gran escritora han insistido en que ella siente que para esa edad, a los 59 años, pues ya las posibilidades creadoras le han disminuido y no tienen otra alternativa más que matarse. Realmente siempre justifico a los suicidas como es natural, porque bueno, pues si en efecto uno no decide cuándo nace, pues por lo menos puede seleccionar el momento de su muerte, y esto es un acto de libertad para muchos. Yo creo que Virginia Woolf francamente murió como debería hacerlo un escritor de esa época, y en una sociedad y en una época tan realmente conflictiva, tan terrible para todos los espíritus, para todas las sensibilidades muy delicadas. Y una mujer que había nacido pues realmente en medio de literatura, de pintura, de música, tenía muy agudo estos sentimientos. Entonces, bueno, pues es normal que opte por suicidarse. Gracias, René, por tu compañía y tus comentarios. Buenas noches. Al contrario, gracias a ti. Hemos llegado al final de esta emisión de Fantasías en Carrusel. Por ahora, solo nos queda darles a ustedes, que amablemente nos escuchan, una pequeña bibliografía para que se aproximen con mayor detenimiento en la obra de esta maravillosa escritora. De entre los libros de Virginia Woolf destacan Alfaro, Una habitación propia, Entre actos, Las olas y Orlando, de donde provienen los fragmentos que escuchamos a lo largo de este programa. Gracias y buenas noches. En el próximo de la serie nos acercaremos a la obra de Rosa Chazelle. Hasta entonces. Participamos en la realización de este programa, en los controles técnicos Alfonso Espinosa, guión Jairo Calixto Albarrán, narración Patricia Solís, voz Rafael Ángel Rocha, musicalización Francisco de la Fuente, asistencia de producción Hernán Nájera e Isaías González, producción Gabriela Morales, en la conducción Rosa Marta Jasso, que les recuerda que tenemos un asíduo sábado. Hasta pronto. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Fantasías en Carrusel. Un programa literario con René Avilés Fabila.